Bueno, continuamos entonces, después de este receso de Guayoyo con Cocuyo, vamos a iniciar. Y me dijeron que las próximas ponentes y que son súper puntualísimas y respetan muchísimo el tiempo. No les quiero meter presión, me dijeron eso. Dícese. Bien, vamos entonces a hablar de este panel que tiene que ver con comunicación con causa, género y ambiente, ¿no? En esta época que pues todo tiene que ser sostenible, aunque aquí en Venezuela ya nos lo dirán ustedes, el tema sostenible es allí, en Latinoamérica en general está un poquito reñido, ¿no? Con otros temas que tenemos en agenda. Pero tenemos en este panel, pues tenemos a Aimé Zambrano Ortiz. Ella es investigadora, consultora y antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, es fundadora del Monitor de Femicidios Utopics, ganadora junto al equipo del Premio Nacional de Periodismo Mención Gráfica en 2018 y Facebook 2022, y reconocida como una de las 10 venezolanas que brillaron en 2020 con Efecto Cocuyo. También tenemos a Rosmina Suárez, periodista de Efecto Cocuyo, del staff, especialista en ciencia y ambiente, miembro de la tercera cohorte de la red de periodistas climáticos de la Universidad de Oxford, y finalmente a Wendy Resines, ella es comunicadora social, tesista de maestría en comunicación para el desarrollo social, tiene 10 años de experiencia en la creación e implementación de estrategias de marketing digital y producción de experiencias para más de 50 marcas en Latinoamérica y España en múltiples ramas del sector servicio. Vamos a ver quién es la valiente que va a empezar a hablar. Me encanta la democracia. Las damas primero, sí. Adelante y bienvenidas. Este que está apagado. Ahora sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les decía a mis compañeras ponentes que me siento como en casa, porque además, bueno, Efecto Cocuyo, que es mi segunda casa, mi gran casa editorial, y mi escuela, porque además fui egresada de la escuela Cocuyo. Y bueno, así que ese impulso es el que me ha llevado hasta hoy a estar aquí conversando con ustedes. Además está Wendy, que es miembro de la red de periodistas venezolanos. Yo también soy miembro de la red de periodistas venezolanas. Y bueno, Aimé, que es antropóloga, y me hace recordar mucho a mi hermana, que es antropóloga también. Entonces, bueno, me siento como muy en casa. No sé si está la presentación ya allí, porque quiero respetar el tiempo, porque a mí me gustan mucho preguntas y respuestas. Vamos a ver, me dicen que apunte por allá. ¡Oh! Ahí. Okay. Bueno, precisamente titulé mi intervención de esta manera, de la Escuela de Verano de Efecto Cocuyo, que así se llamaba en ese entonces, en 2016. La primera, me dice José, la primera escuela que fue, bueno, en varias universidades, y en la Universidad del Zulia, pues, fue en la que yo participé. Y de hecho, algo curioso es que no fue nada relacionado con medio ambiente, sino con cómo se cubre la violencia. Y en ese momento, pues, tuve la oportunidad de hacer un trabajo periodístico de la mano de editores excelentes, o sea, tuve un acompañamiento editorial donde aprendí a hacer un trabajo periodístico con fotos y todo propias sobre las minitecas del Marite, ¿te acuerdas? Las minitecas del Marite, las fiestas clandestinas, que por cierto era la tesis de mi hermana, así que matamos dos pajaritos ahí. Pero justamente, como les decía, eso fue lo que me dio el impulso para entonces seguir aprendiendo del periodismo y llegar hasta pues donde yo quería, que era hacer periodismo de ciencia, y pues ahora más actualmente ambiental y de cambio climático, ¿no? Punto por allá, cierto. Ok, bueno, voy a comenzar de una vez con los tips que me pidió Danisbel al momento de pedirle qué iba a decir yo en 10 minutos, porque bueno, no voy a hacer tampoco una metralleta, ¿no? Uno de los tips que yo daría como para empezar en esta cobertura de ambiente, o en general cualquier fuente, ¿no?, que tenga que ver con conciencia o cambio climático, que son como los temas actuales, ¿no?, es entender que es importante, al igual que otras fuentes de información como deporte o política. Una de las cosas que me llevó a insistir en esta fuente es que en varios medios donde llegué a trabajar, la frase que me decían era la misma: ambiente, cambio climático, eso no vende. Eso no vende, nosotros tenemos otra agenda, así que aquí no va a caber. Pero Efecto Cocuyo sí.
En efecto acuñó sí cupo y bueno, hemos tenido muy buenos resultados. Al entender que es igual de importante que otras fuentes, es comenzar a conectar con otras personas interesadas, porque de nada sirve que a mí me guste, ay, el medio ambiente, no sé qué, y el cambio climático, voy a investigar, pero bueno, me junto con gente que no le gusta o que es muy contraria a ese tema y pues ninguno va a aprender del otro. Entonces la idea es que sea pues algo más de enriquecimiento, ¿no? Y comenzar a cultivar buenas relaciones con fuentes, ¿no? Comenzar a acercarse a los expertos. Por allí está presente, no sé si entra, ahí está, Alejandro Álvarez. Yo a veces le escribo a él a las 10 de la noche o a las 5 de la mañana, ¿verdad? Para preguntar si un título está bien o para preguntar si algún término que yo esté usando en alguna nota está bien o se puede mejorar. Y bueno, a partir de allí también he tenido buenos resultados para mis trabajos, ¿no? Porque al relacionarte ya con los expertos y tener como esa relación de confianza, diría yo, comienza como que todo a fluir y ya en la práctica pues uno va como que, ay, bueno, yo llamo a la profe Alicia Villamizar y me contesta y le envío un correo y ahí corregimos y este domingo sale el trabajo. Y a veces le aviso a José como que ya va, déjame primero consultar con este experto para yo dejarte bien el borrador y que ya lo pueda editar. Cuando hablo de entender el valor de las fuentes es eso, o sea, siempre consultar a un experto y procurar el cuidado de sus datos. A veces un experto nos dice una cosa y si no la entendemos, yo creo que no podemos escribirla. O sea, tenemos que dar y dar y dar hasta entender. No es que, ay, yo grabé a Carmen y ya yo pongo esa grabación de Carmen ahí transcrita sin siquiera profundizar, ¿no? en eso. Y a lo mejor si se equivocó en algún dato que Carmen no se haya dado cuenta, yo también me equivoco al escribir y la nota pues sale mal, ¿no? Una de las bases, ¿no? Como para comenzar, a veces es difícil como que, bueno, conocer a un experto, pero tenemos publicaciones de principales organizaciones ambientales, balances oficiales o historias locales. A veces tenemos historias al lado de nosotros que por alguna u otra razón pues no vemos, o tenemos publicaciones que están allí que mencionan a Venezuela y de tanta premura o algún estrés pues las pasamos por alto y no las dejamos y existen. Sí. Bueno, aquí me voy a enfocar en qué no hacer y coloqué allí un tweet que me llamó mucho la atención por todo el arroz con mango que tiene. O sea, no lo traje para burlarnos ni hacer mamadera de gallo ni nada de eso, pero es algo que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Porque ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer? No difundir información y declaraciones sin verificar los datos reales o dar los respectivos créditos. Ya yo me he cansado de ver mis notas copiadas y pegadas en otros medios y ya eso es como, bueno, lo dejo así, pero hay cosas como esta, ¿no? Que dice el tuit, ¿no? Al menos 70 personas se atendieron por golpes de calor en Maracaibo, Zulia, debido a las altas temperaturas y fuertes rayos de sol. La segunda dice, a esta hora la temperatura térmica, imagínense eso, la temperatura térmica, el agua líquida es de 31 grados y con la humedad sobre 70%. ¿Qué llama la atención? No hay un tema que más me guste a mí, bueno, no es que me guste el calor, es que me gusta investigar a ver qué está pasando, ¿no? Pero me llamó la atención la cantidad, o sea, 70 personas atendidas en un día por golpe de calor, eso es gravísimo, o sea, eso es para que esté en todos lados. Vi el reporte y bueno, no me profundizó en nada de dónde sacaron la información o qué sé yo, pero recuerdo que el día anterior a eso hubo un evento, creo que era de la Caminata de Jesús de la Misericordia, si mal no recuerdo, donde hubo reportes de golpes de calor. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Yo dije, nada, voy a llamar a Protección Civil. Y llamé a un contacto de Protección Civil y le pregunté, mira, esta nota, están diciendo esto, 70 personas. Y dice, sí, son 70 personas en varios días y que fueron atendidas en la Caminata de Jesús de la Misericordia, porque obviamente, o sea, una caminata con sol de Maracaibo, imagínate si no van a caer. Y se atendieron y no llegaron al golpe de calor, o sea, tenían síntomas de golpes de calor. Se atendieron por, si mal no recuerdo, la Secretaría de Salud y las unidades móviles de Protección Civil y no pasó
a mayores, pues eso fue como un balance de ellos, ¿no? Interno. Pero se sacó de esta manera. Entonces es como, oye, si estamos recibiendo, si estamos pasando por impactos de cambio climático, de calor más específicamente, pero esto no pasó así. Entonces la importancia de siquiera, a mí me costó un mensaje de WhatsApp nada más, hacer esa pregunta. Entonces es como, oye, si a mí me costó un mensaje de WhatsApp, ¿qué te puede costar a otra persona que de pronto tenga hasta más elementos, más herramientas que yo, que lo pregunté en pleno apagón? Yo creo que José a veces recibe los mensajes, ya va que se me fue la luz, no he terminado, no te he dejado el borrador. A ver, otra cosita es, no es periodismo ambiental, no es periodismo climático tomar una efeméride o una nota de prensa o propaganda y yo a veces me topo con colegas que me dicen, no, es que nosotros cubrimos ambiente. Ay, sí, bueno, o sea, me interesaría, ¿no?, tener esa vinculación. A ver, ¿y qué cubres? No, bueno, nosotros publicamos esto, que era Día del Árbol. Ok, está bien que recuerdes que es el Día del Árbol, pero y además de eso, o sea, que no sé, ¿qué está pasando con los árboles en Maracaibo, por ejemplo? El plan Maracaibo Verde, no sé, alguna otra cosa. Entonces no es eso, o sea, estamos allí, no se puede disfrazar eso de cobertura ambiental, porque hay muchos temas que se deben y pueden explorarse. Bueno, ahí estoy yo con la profesora Jacqueline Pérez, una grandiosa bióloga de Maracaibo. Ella es miembro de la Asociación Civil para la Conservación del Lago de Maracaibo, si no me equivoco, ACLAMA, y es la encargada del Centro de Documentación Ambiental Lago de Maracaibo, que se ubica en la Biblioteca Pública del Zulia. Ese centro de documentación ha sido la base de muchos de mis trabajos sobre el lago de Maracaibo que hemos publicado en Efecto Cocuyo. ¿Por qué? Porque para mí es importante volver a los libros, o sea, volver a lo que ya está escrito. Porque es muy fácil que yo vaya al lago, tome una foto y diga, esto está pasando y bueno, el verdín es esto, las cianobacterias son esto, pero ¿y qué pasaba antes? Para llegar al nivel que estamos hoy, ¿qué pasó? Entonces allí el centro de documentación del lago, que es gratuito, está en la biblioteca, casi siempre está vacío. Y ahí está toda la información que yo he usado para mis trabajos sobre el lago de Maracaibo, ¿no? Y aquí vienen algunos tips que resumo, ¿no? Que es leer mucho, preguntar y mirar a tu alrededor. O sea, a veces tenemos las historias allí y no las vemos. Hace poco pasaba por La Guajira y me llamó mucho la atención que uno de los temas más grandes en la Guajira, digamos, es la construcción, o bueno, ya lo que queda del parque eólico de La Guajira, ¿verdad? De cómo de 12 turbinas, si mal no recuerdo, si me equivoco, pero no equivocarme, quedan alrededor de 7 en pie, pero cómo se ha usado esa chatarra o sea, la misma gente usando las piezas para navegar. Y allí tienes una historia. Allí tienes una historia que está ahí, ¿no? Y yo nada más pasé en el carro y lo vi. Yo dije, aquí está, esta es una historia. Otra cosita es mirar oportunidades, programas y becas. Oportunidades, la escuela de verano de Efecto Cocuyo, por ejemplo. Ya a partir de allí tomé impulso para mi vuelo, y aunque no era en ese momento ambiente, igual eran las mismas herramientas. Yo uso las mismas herramientas, investigación, bueno, ojo, ¿qué pasa aquí? Una llamada, mira, ¿qué hago? No me quiere contestar esta fuente, ¿qué hago? ¿A qué otra fuente puedo acudir? Ese tipo de cosas las adquirí allí. Así que bueno, ya de ahí no creo que el resto es historia, ¿no? Las oportunidades, programas, la red de periodistas venezolanas, por ejemplo, el año pasado me otorgó una beca de producción periodística con la que yo pude ir a La Guajira a hacer un intento de documentación de cómo están padeciendo las mujeres guajiras la sequía en algunas zonas de La Guajira, ¿no? Y cómo sufren dolencias por la carga de agua, hacia dónde tienen que buscar el agua porque todo está seco, el agua que toman es de mala calidad. Entonces, ¿cómo eso repercute en las mujeres? Y fíjense que fue un trabajo bellísimo, ¿no? de la red, y que también tuvo un gran acompañamiento porque también tuvo perspectiva de género. O sea, se mezclaron muchas cositas allí que
que a veces al principio parecen como, ay, eso no pega, pero vaya que sí cuando tú vas explorando, ¿no?, todas esas aristas. De tercer lugar, que debería ser como el primero, que siempre lo reitero, es consultar a un experto siempre. Y procurar que este experto no sea un charlatán. O sea, ya me he topado con trabajos, es en serio, ya me he topado con trabajos que, no sé, estás a hablar de astronomía y entrevistas al astrólogo. O sea, ya va. Hay eventos astronómicos y hay eventos astrológicos. Por ejemplo, en ambiente pasa igual. ¿Sí? No es fácil en Venezuela, pero tampoco es imposible. Se los digo yo que siempre estoy sin luz. Siempre estoy sin luz y prácticamente mi única herramienta de trabajo es esta. Porque una computadora, ¿de dónde la voy a conectar si no hay electricidad? Un power bank solar y una libreta. Esas son mis herramientas. Y el excelente acompañamiento editorial, por supuesto, que ya lo tengo en Efecto Cocuyo, entonces es como, oye, ya estoy completamente blindada para trabajar. Y bueno, ya esto es para cerrar, para respetar los minutos, ¿verdad? Qué bueno. Esto es como un resumen, ¿no?, de lo que ha sido mi experiencia. O sea, el camino no ha sido fácil, pero desde que egresé, entre comillas, de esa escuela de verano en 2016, todas las experiencias, por pequeñas que parezcan, son las que me han traído hasta donde estoy hoy. Actualmente estoy participando en proyectos humanitarios, incluso, y eso me ha permitido también tener conexión con las personas y que las mismas personas me reconozcan como periodista y me digan, puedes hablar de esto. Mira esto que está pasando, se me está metiendo el agua de mar en la casa, erosión costera. O sea, imagínate, mira, ya los sombreros guayunos están saliendo igual porque la fibra con la que los hacemos tiene moho. Eso es un impacto de cambio climático. Ahí hay una historia. Entonces es eso, ¿no? Que a veces esas pequeñas cositas que pasamos por alto son las claves para que nosotros sigamos, ¿no? Entonces, bueno, yo normalmente me busco en Google o en otros buscadores para ver qué hay sobre mí, ¿no? En internet, ¿no? Y para conseguirme con copias de mis trabajos, que bueno, que ya está ahí, no puedo luchar. Pero me sorprendió que, a ver, incorporaron inteligencia artificial a Google, ¿no?, para que te hiciera como que el resumen de lo que estás buscando. Y obvio, al poner mi nombre, sale periodista venezolana que se especializa en ciencia y cambio climático. O sea, logré el objetivo, ¿no? Al final. Escribe para medios de comunicación independientes y Efecto Cocuyo. O sea, no se puede quedar atrás, ¿verdad? Investigadora asociada del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales de Clima 21. Sale en Google, ¿verdad? Miembro de la Red de Periodistas Venezolanas, Red de Periodistas Climáticos de Oxford y la Red de Jóvenes Anticorrupción. Sus trabajos han sido referencia en informes ambientales, porque eso también ha pasado. Han sido citados nuestros trabajos de Efecto Cocuyo en informes, por ahí te va a pasar uno que lo vi anoche. Y no, me llenó mucho de orgullo porque es como, oye, una cita. De hecho, el año pasado me pidieron ser jurado de unos trabajos donde me habían citado a mí además, que eran sobre el lago de Maracaibo, y era como, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Cuándo pasó todo esto, verdad? Así que bueno, no me queda más que agradecer a Efecto Cocuyo por todas estas enseñanzas, ¿no? Y de que, bueno, de que es una muestra de que podemos seguir y que debemos seguir. Porque además, bueno, sabemos que el camino no es fácil, no solamente por todo lo que estemos pasando, sino la falta de información oficial, por ejemplo, donde tenemos que buscar la información, escudriñar, y bueno, simplemente nos queda seguir adelante. Y ya para cerrar, este mensajito que es como el resumen ya de toda mi presentación, dice: los periodistas ambientales o climáticos, quienes se especializan más específicamente en temas de cambio climático, estamos narrando la crisis climática mientras la vivimos. Y por ello debemos estar más que preparados, no solo con herramientas, sino con compromiso de hacer bien las cosas y de informar bien, de acercar los temas al público, de hacerlo con un lenguaje más digerible, que ellos lo entiendan y se involucren también en esa lucha, ¿no? Ahí estoy cerca de una mina de carbón, por cierto. No me pregunten cómo llegué ahí, pero luego les cuento en qué andamos. Pero bueno, fíjense que ahí estoy nada más con mi teléfono. No tengo más. Así que,
Bueno, muchísimas gracias y estoy lista para las preguntas cuando mis compañeras. Sí, ya, está encendido. Bueno, de verdad. Ya presentando. Bueno, de verdad, gracias por la invitación a este espacio. Muy agradecida y bueno, no quiero extenderme mucho para dar chance de que estén las preguntas, la respuesta y todo lo demás. Bueno, yo voy a presentar el proyecto que venimos haciendo desde el año 2019, ¿ok? Que es el monitor de femicidios de Utopits. La siguiente, la costumbre. Ajá. Ok. Se fue. Sí. Gracias. Ok, chévere. Ajá. ¿Por qué nace este proyecto del monitor de femicidios? Ok. Bueno, como bien dijeron, yo soy antropóloga, pero también tengo interés en lo que es la comunicación, ¿ok? Y he trabajado en diversas áreas de la comunicación. Entonces, el monitor nace precisamente frente a la ausencia de datos oficiales desglosados referidos a lo que son los femicidios y en general a lo que es la violencia de género que puede estar ocurriendo en Venezuela, ya que desde el año 2016 no se presentan cifras oficiales ante la CEPAL, que es el órgano oficial encargado de la difusión de esta información. ¿Ok? Entonces, vemos que está ocurriendo esto. Bueno, igualmente nos dábamos cuenta que había una necesidad de sensibilizar a la población. ¿Por qué? Porque veíamos que ocurrían una serie de femicidios, pero los nombres que se daban, por ejemplo, desde los medios no era femicidio, todavía se hablaba de homicidios muchas veces, se veían además de manera fragmentada, ¿ok? Como que eran crímenes que pasaban y ya, no se relacionaban o no sentíamos que la gente no lo ubicaba desde una perspectiva de que estaba asociado a lo que es la violencia de género, sino a una patologización de agresores, ¿ok? Igualmente, bueno, el uso de términos como violencia, crimen pasional, crímenes de amor, que todavía estaba presente en los medios. Y viendo que además muchas veces la población, incluso ciertos influencers, se alertaban por casos de femicidio que ocurrían en otros países, como en México, en Argentina, y en Venezuela no, ¿ok? Entonces, bueno, decidimos iniciar este trabajo. Igualmente, empezamos como a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para alertar sobre esto? Y vimos experiencias en otros países, como es el caso, por ejemplo, de María Salguero, que es una geógrafa que comenzó a georreferenciar los casos de femicidio en el año 2016 que estaban ocurriendo en México a partir de lo que aparecía en los medios de comunicación. Entonces, bueno, vimos el ejemplo de María Salguero, vimos ejemplos en Centroamérica de observatorios, vimos que en Argentina estaban haciendo lo mismo y lo que hicimos fue emular, o sea, adaptar eso que estaban haciendo acá en Venezuela. Y, por supuesto, la necesidad de generar indicadores mínimos, ¿ok? Frente a lo que podría ser la evaluación de las políticas públicas, de cómo se estaba atendiendo el tema de la violencia de género y además la necesidad de generar un espacio de recordatorio frente a, bueno, estas mujeres, niñas y adolescentes que han sido víctimas de la violencia femicida en Venezuela. Entonces, bueno, viendo todo esto, inicia el proceso de hacer este proyecto. La siguiente, por favor. Y nuestro proceso, ¿ok? ¿De dónde vengo yo? Y creo que esto es importante ubicarnos el conocimiento situado. ¿Por qué? Bueno, yo soy antropóloga, pero mi especialidad es antropología histórica. Entonces, por ende, es el tema de la documentación. ¿Cómo utilizas tú los archivos para, bueno, tratar algún tema? Y los medios y los artículos que aparecen en los medios y actualmente todo lo que aparece en redes sociales es parte de esto. Entonces, bueno, además, mi interés por la comunicación, empecé una maestría en estudios de la mujer y bueno, ahí entró de lleno todo lo que tiene que ver con el feminismo y por supuesto la era digital, que esto implicó una variación con relación a
todo este proceso de lo que tiene que ver sí con esos archivos, ¿no? Que ahora son archivos de otro tipo. La siguiente. Entonces, además, bueno, no es un trabajo únicamente pensado por mí. Yo soy parte, el monitor de femicidios es parte de un proyecto más amplio que es Utopits, que es una comunidad de investigadores, investigadoras, diseñadores, diseñadoras, ilustradores, ilustradoras, fotógrafos, fotógrafas. O sea, la idea del espacio de Utopits, como su nombre lo indica, es transformar la realidad a partir de la imagen. Uto de utopía y pits de pixel, que es la unidad mínima de la imagen desde lo que es la gráfica digital. Por eso se llama Utopits. Entonces, este colectivo de trabajo es de trabajo voluntario, es autogestionado, o sea, nosotros con nuestro trabajo mantenemos nuestro espacio, por ende es independiente, o sea, podemos publicar lo que queramos, porque no tenemos financiamiento, nos financiamos nosotras mismas y nosotros mismos. Y actualmente hay, podríamos decir, como 80 personas de diferentes países articuladas en la comunidad. La página es la vitrina de esa comunidad, que es Utopits. Entonces, bueno, el monitor es un proyecto dentro de lo que es Utopits. ¿Cuál fue el método que decidimos utilizar? Viendo la falencia frente a lo que son las cifras oficiales y que no hay cifras oficiales desglosadas, decidimos, bueno, utilizar lo que es el método de fuentes abiertas, que no es más que ubicar toda la información que aparece en Internet. ¿Ok? En este caso, trabajamos con los casos, las noticias que aparecen en los medios digitales nacionales, regionales e internacionales, porque también hacemos un levantamiento de los casos de femicidios de venezolanas en el exterior. Nosotras levantamos todo lo que tiene que ver con violencia, pero como somos pocas, decidimos enfocarnos en la forma más extrema, que es el femicidio. Y cuando iniciamos el proyecto, en un principio usábamos 30 fuentes. Actualmente son 87 medios digitales. E iniciamos con un proceso de revisión medio a medio, ¿no? Que es un proceso largo, que todavía lo hacemos, pero además agregamos otros métodos más automatizados, ¿ok? Como el Media Cloud, por ejemplo, que es un proyecto bien interesante, que si ustedes lo colocan pueden acceder a él, y que este es un proyecto hecho por una universidad norteamericana que articula por países una serie de medios. En el caso de Venezuela son 129 medios. Uno coloca las categorías y coloca las fechas y hace un arqueo automatizado de la información, y ahí uno puede ubicar noticias referidas a ciertos temas, ¿no? Igualmente, bueno, todo lo que son las redes sociales Telegram, X, Instagram y Facebook, porque sabemos que en Venezuela además muchos medios migraron a lo que es el Telegram, tienen sus páginas y hay métodos para ubicar información allí. Igualmente, nosotros somos parte de una articulación que se llama Datos contra el Feminicidio, que es una articulación desarrollada por una organización de fuentes abiertas con perspectiva de género que se llama ILDA, y por un laboratorio del MIT. Entonces, allí hay, bueno, observatorios no nada más de América Latina, sino de todo el mundo. Y hemos estado en vinculación desde lo académico, pero también desde lo que es la investigación. Entonces ellas tienen también observatorios para la búsqueda de información a nivel nacional. La siguiente, por favor. Entonces, claro, para nosotras era de vital importancia hacer un monitoreo, hacer un levantamiento además permanente sobre toda esta problemática que estaba ocurriendo en Venezuela. Porque además veíamos que había un incremento, ¿sí? Pero igualmente para nosotras es muy importante, todo lo que es el uso de las fuentes de información. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con información que están dando los medios de comunicación. Entonces hay que referir, para nosotras es vital referir de dónde viene esa información, porque es lo que termina de una u otra forma dándole seriedad, ¿no?, al trabajo que se está haciendo. Porque, bueno, a veces nos pasaba en un principio que veíamos unos datos que decíamos, ya va, o sea, tú me estás hablando de que ocurrieron 100 femicidios en el estado Bolívar en, no sé, en un mes. Ajá, ¿de dónde sale eso? ¿No? Y tú empiezas a buscar y no consigues eso. Entonces, claro, nosotras, mira, no, hay que colocar la fuente, y además que
otras investigadoras, observatorios que se interesen también en abonar a todo esto que se está haciendo, bueno, que puedan sacar sus propias conclusiones y puedan llegar a esas mismas fuentes a las que nosotras llegamos. Entonces, bueno, el tema de las fuentes es vital. El tema de explicar qué ocurrió, ¿no? Hablar del caso, pero no del caso en sí, sino un recordatorio, y por eso decimos que somos un espacio también de recordar a estas mujeres que fueron víctimas de lo que ha sido la violencia femicida. Entonces, la idea de mostrar sus imágenes, de mostrar, bueno, qué hacían en vida para que se sepan quiénes eran, ¿no? Esto para nosotras es muy importante. La siguiente, por favor. Bueno, este es un poco nuestro proyecto. Claro, nosotras y sí, hacemos un levantamiento de la información, pero la idea es que sea información infografiable e infografiada. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tú trabajas con la imagen es mucho más la manera en que el público se acerca a la información que tú estás dando, es más funcional, llega de manera más directa y además el fuerte de nuestra organización, podríamos decirlo así. Entonces, bueno, nosotras levantamos los estados, por ejemplo. La siguiente, por favor. En el caso de las que fueron asesinadas en el exterior, lo mismo, en qué países, las cantidades, con mapas de calor, ¿no? La siguiente, por favor. Igualmente los rangos de edades, características, si eran madres, si tenían hijos, cuántos niños, por ejemplo, el tema si había maltrato, los diferentes tipos de femicidio. La siguiente, por favor. Y este es el espacio de recordatorio donde, bueno, nosotras colocamos en qué estados, en qué fecha y cómo fue el caso, ¿no? E igualmente la fuente de información. Entonces, la siguiente, creo que ya no hay más. Entonces, bueno, la idea de este proyecto es hacer eso, un espacio de recordatorio, un espacio donde además, bueno, hayan indicadores y que sean muy visibles y que permita que se difunda a toda la población, no únicamente a un público académico, no únicamente a lo que tiene que ver con fuentes relacionadas al Estado, sino que haya una sensibilización a nivel general. Entonces, bueno, gracias. Buenas, ok, perfecto. Bueno, ajá. Allá enfrente, para allá. Enfrente. No, mira, tú eres la... ¿Cómo pagar? Ah, perfecto, listo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos los que hacen esto posible. Para mí es un honor poder representar una red donde somos más de 260 periodistas venezolanas en distintos lugares del mundo, en realidad. Y bueno, cuando me llega la convocatoria y decidimos, bueno, quién iba a participar y cómo iba a suceder, una de las cosas que no creo en las coincidencias, creo que todo es una causalidad, pero el nombre del panel, el título del panel me pareció brillante. Porque en 2023, una de las iniciativas de las que estamos más orgullosas como red fue hacer un bootcamp de 3 días, donde, bueno, tuvimos información intensiva, aparte networking y demás, con incluso miembros que pudieron venir de otros estados, como Romina, y fue muy chévere porque ese bootcamp lo titulamos Género en Foco. Y me parece brillante que este panel tenga ya ese título del foco. Para mí es un honor poder quizá no darles una lección como de cómo se hace periodismo feminista. Mi intención acá es representar a todas las mujeres, ellas y ellas que estamos dentro de la red, y contarles un poco cómo surge la red hace 4 años, en 2020, y cómo poco a poco se ha ido tangibilizando. Hay también aquí impulsoras como Gaby, y siento que toda la programación de esta mañana ya da una buena antesala a lo que les voy a contar hoy. Pero bueno, de entrada me encantaría empezar con esta cita de Catalina Ruiz Navarro, que es la fundadora de Volcánicas, y un poco fue de los primeros paneles que hubo en ese bootcamp del año pasado, el de Género en Foco, y quedó esta reflexión que a mí me fascina para poder iniciar esta ponencia, que es básicamente lo que nos diferencia del periodismo tradicional con respecto al periodismo feminista, que es básicamente no replicar prácticas machistas y explotadoras.
Y esto podría entenderse de lo más básico como, bueno, tratar de ser inclusivas con el idioma, con el lenguaje, con todas las palabras que estamos utilizando, pero va mucho más allá. Y eso tiene que ver incluso con las prácticas internas, éticas, y nosotras hemos trabajado mucho en la red por mantener la capacitación continua, el aprendizaje continuo, el desarrollo de conocimientos e incluso la discusión libre en comunidad, porque por eso encontramos dentro de la red ese gran beneficio de sentirnos acompañadas. ¿Qué sucede? Que no todas pertenecemos a medios abiertamente feministas o donde las redacciones tienen esto como parte de su perspectiva oficial, sino que podrían ser más tradicionales. Con la red logramos crear un poco esa comunidad que se encuentra, que para cosas tan básicas y esenciales como cómo estamos cubriendo momentos difíciles, como fue la propia pandemia, como fue recientemente el periodo electoral, estuvimos muy presentes. Y las conversaciones que se generan allí, a mí son las cosas que más me conmueve, además de, bueno, todo el networking que hacemos. Cuando hay que buscar una fuente o un dato, vamos allí, recurrimos allí y siempre hay alguien que colabora, que es solidaria, cómo compartimos el trabajo de cada una de nosotras, no solo de los trabajos de la red, sino de cada una de las miembros que orgullosamente quieren decir, mira, estamos haciendo esto, estamos en este taller. Y cuando vemos cómo es esa dinámica, que hasta ahora es un grupo de WhatsApp, por ejemplo, y hemos tenido algunos encuentros, nos damos cuenta que el periodismo feminista parte desde la base de entender que el liderazgo femenino, que también es, bueno, antes de yo entrar a la red, trabajaba mucho en ello, parte mucho de la colaboración. Las mujeres y todas las personas que parten desde esta perspectiva creen mucho en la colaboración y en la capacidad de tejer redes y de ser esas tejedoras que aparte resuenan en el trabajo de otras, porque se nos ha dicho por mucho tiempo que las mujeres competimos, que somos las principales enemigas, y eso creo que es una de las bases también éticas o filosóficas que hay detrás de esto. No somos enemigas, sino que realmente estamos aquí para colaborar, para nutrirnos y para resaltar los logros de las demás o contribuir a ellas. Dentro de esta panel, donde estuvo Catalina Ruiz de Volcánicas y también Laura, no quiero dar nombres en falso, que estamos en transmisión, Laura Aguirre también estuvo en ese panel. Nos contaron un poco cómo ellas salieron de medios tradicionales y crearon sus propios medios, que empezaron como blogs, porque bueno, en Centroamérica empezó muy fuerte este tema de decir queremos hacer un periodismo distinto, donde realmente seamos incluidas, donde la línea editorial no nos censure y no nos haga seguir manteniendo prácticas que, como decía Gabriela antes, ya no es el mundo en el que estamos. Entonces simplemente no es por ser feministas y ya, es que tenemos que estar claros y claras y clares en qué mundo estamos y cómo nos estamos relacionando. Y de ese primer panel, que aparte aprovecho de comentarles que de todo ese bootcamp se generaron un documento de 87 páginas, donde si tienen la pregunta de cómo hacer periodismo en perspectiva feminista, pues ahí las responde, y obviamente yo no voy a contar todo eso, pero les traigo las 7 cualidades que determinaron entre Laura, Catalina y María Laura Chan, que es una de las fundadoras de la red de periodistas venezolanas, qué cualidades debe tener. Entonces, yo no leo, voy a leer aquí. Es transparente. Eso es muy clave, porque no es solo que es transparente con respecto a la perspectiva de género, sino que el periodismo feminista tiene que ser transparente con la manera en que maneja sus fuentes, con la manera que maneja todo el lenguaje, no nos permitimos charlatanes, no nos permitimos cosas que puedan hacer que el trabajo sea vulnerable, porque también se ha estigmatizado mucho que como está hecho por mujeres, entonces tiene esas supuestas características que tienen las mujeres, y eso no es real. Nosotros hacemos un trabajo riguroso en todo lo que hacemos, y eso se tiene que demostrar, y eso es lo que también hace que un periodismo sea con perspectiva feminista. Evidentemente tiene una perspectiva de género, pero esta perspectiva de género es permanente. Nosotras, igual un poco como comentabas hace rato del medio ambiente, no consideramos periodismo feminista a que crees una sección para ellas, o una sección de mujeres, o la sección rosa, las sillas azules especiales que comentaba Gabriela en el metro. Realmente debe ser permanente. En cualquier nota, de cualquier fuente, en cualquier trabajo y en cualquier formato, debe estar incluida la perspectiva feminista, porque no es algo extradicional, ni es para quedar bien con ciertos públicos o para cumplir una agenda, como muchas veces se critica cuando se hace periodismo bien hecho, como estábamos hablando hace rato. No, es que ustedes están tratando de mantener una agenda. No, es que este es el mundo en el que vivimos, y si no, en ciertas regiones no se está viendo ese mundo, pues ese es el mundo que hay que empezar a vivir, porque si no estamos generando un atraso cultural y social muy fuerte y que nos afecta a nivel individual, ¿no? Todos esos debates que se generan en los medios
no, ¿por qué le pusiste feminicidio? Y es como, porque estamos discutiendo eso y no estamos discutiendo más bien qué está ocurriendo en el marco legal o a nivel social, qué es lo que está pasando. Buscar la protección y la no revictimización. Esto también es clave, y no solamente estamos hablando de cuando estamos cubriendo o trabajando con fuentes femeninas, sino que realmente buscamos la protección de todas las comunidades que sean vulnerables o que han sido discriminadas en el pasado o actualmente. Por eso dentro de la red no solamente apoyamos mujeres, sino que también apoyamos primero a todo lo que se identifique como mujer, por eso hablamos mucho de nosotros, y es lo que hemos estado incorporando más recientemente, pero adicionalmente cuando estamos haciendo un trabajo de perspectiva de género en cualquier medio, tenemos que tomar en cuenta todas las comunidades, todas las posibles discriminaciones, respetarlas, protegerlas y no revictimizar. Entonces, un periodismo que pueda estar trabajando temas de género muy bien, pero que en otras fuentes o en otras áreas no maneje con respeto este tipo de comunidades o de experiencias o contextos vulnerables, no está realmente surgiendo desde una perspectiva genuinamente feminista. Y por supuesto es incluyente. Es una consecuencia justamente de esta perspectiva. Y finalmente, las otras tres cosas importantes es que buscamos un espacio seguro. Y eso va desde cómo funciona internamente el medio o el colectivo o la razón que sea detrás de esta cobertura, pero adicionalmente al momento de escribir la nota, la manera en la que nos manejamos con las fuentes, todo tiene que convertirse en un espacio seguro. Y eso ha sido muy interesante porque de alguna manera mi perspectiva personal es que en la medida en que la red de periodistas venezolanas se desarrolla, mejor hacemos periodismo feminista, porque también nosotras y nosotros nos hemos encontrado con diatribas de, bueno, ¿cómo hacemos que este espacio sea más seguro? ¿Cómo las becas, los espacios de formación los hacemos seguros? ¿Cómo consideramos otras cosas que quizá no la estamos viendo? Porque todas nosotras también tenemos que seguir en continua educación y revisión de cuáles son los parámetros y las cosas que estamos teniendo en cuenta al momento de hacer cualquier proyecto. Tiene jerarquías, y esto fue muy interesante cuando lo repasé, porque obviamente mucho de lo que estaba hablando es, bueno, liderazgo colaborativo, horizontal, y se entiende que, bueno, no necesariamente tiene que haber jerarquías, pero este punto me pareció clave. Justamente una de las tantas cosas que se nos critica como mujeres es que hacemos todo como si fuese un club de amigas, y el hecho de que tú crees un espacio ameno, seguro, chévere, donde no hay que estar explotándose, ni es que estar detrás de alguien diciéndote 15 minutos para la nota, sino que puede ser liderando en positivo, porque eso es parte de lo que somos como mujeres, como creadoras, no importa que no seamos madres, como siempre me han dicho mis mentores, a todo el momento de crear esa nota, ese proyecto, también estás fungiendo esa figura como de madre. Entonces, si tenemos eso intrínseco, biológico, social, antropológico, es como, bueno, ¿por qué hay que construir desde la presión y desde las conductas que no funcionan? Pero sin embargo, sí necesitamos tener jerarquía, sí respetamos a nuestras directoras en jefe, sí respetamos a las personas que están liderando, porque cada una de ellas está allí por una razón. Entonces, no es un trabajo que se hace desarticulado, ni desordenado, ni el club del chisme, ni nada por el estilo. Realmente el periodismo feminista está organizado y bien hecho, como decía Gabriela hace rato. No se trata de hacerlo o que nos hagamos visibles porque somos mujeres. Somos visibles porque lo hacemos bien y sabemos cómo hacerlo y cómo deconstruir todos esos eslabones y criterios patriarcales, machistas y totalmente desactualizados. Y finalmente, que ya lo he dicho en muchos momentos, está en constante evaluación y discusión. Y es que el espacio crítico es fundamental dentro del periodismo feminista y lo vemos también en esta comunidad que estamos desarrollando. Entonces, ¿cuál es realmente nuestro propósito como red? Transformar la práctica periodista de los medios de comunicación hacia una realidad más feminista, inclusiva y democrática. Por eso nos llamamos red y por eso trabajamos en red. Vivimos consolidando nuevas alianzas y nuevas posibilidades para ampliar lo más posible para poder cumplir este propósito. Nuestra misión es ser un terreno fértil para periodistas identificadas como mujeres, donde florezcan capacidades, ideas, proyectos y alianzas que aporten una perspectiva feminista y de género a la práctica periodista y a los medios de comunicación en Venezuela. Lo interesante es que no solo lo hacemos con medios en Venezuela o para medios en Venezuela o con periodistas que estén presentes acá. Tenemos muchas personas de la red que no solo están en distintos lugares de Venezuela, sino que también han migrado y que nos dan una perspectiva interesante sobre cómo se hace periodismo en fronteras, periodismo en situación de migración, cómo se hace la reinvención profesional. Y eso es una característica que nos parece vital dentro de la red, que es que no solo hay
periodistas formales. Tenemos diseñadoras, diagramadoras, fotógrafas, fotoperiodistas, productoras, editoras, y también recientemente nos hemos dado cuenta en la última revisión que hicimos de la base de datos que también tenemos comunicadoras, representantes de ONGs y artistas, ilustradoras, que todas están participando por la comunicación. Y ahí nos damos cuenta de otra característica esencial que se cumple y que es tangible, que es la multidisciplinariedad. Y en los proyectos realmente trabajamos siempre con personas multidisciplinarias o que tienen visiones. Tenemos alianzas con otras ONG que nos dan otra perspectiva, con especialistas en cada una de las áreas, y tenemos también la capacidad de generar muchos espacios de encuentro, de educación y de diálogo con periodistas que representan otras redes u otros medios fuera de Venezuela, porque realmente eso es lo que hace ese caldo de cultivo nutritivo para poder seguir creciendo. ¿Hacia dónde vamos? Visualizamos un futuro donde las periodistas venezolanas gocen plenamente de sus derechos humanos, tanto dentro como fuera del país, y puedan ejercer un periodismo feminista, libre e independiente en Venezuela. Creo que esto no necesita mayor explicación. Entonces, ¿en qué se han traducido estos 4 años? Primero voy a hablar de números, aunque evidentemente, como han dicho mis compañeras, esto no simplemente son números, estamos hablando de mujeres y de personas impactadas. Pero bueno, me parece interesante los números para ir resumiendo 4 años en 10 minutos. Somos más de 260 mujeres periodistas dentro de la red, y el año que viene espero que podamos volver a abrir para que más mujeres en distintas generaciones y en distintas latitudes se puedan sumar. Más de 350 periodistas y comunicadores formados en temas de género y diversidad, 22 becas, y teníamos 18 hasta julio, pero recientemente acabamos de terminar un programa que ya les voy a contar que se llama Narrar Fronteras, donde becamos a 4 más. Y son procesos muy interesantes donde realmente logramos movilizar recursos, alianzas y un montón de educación también, porque no es simplemente, bueno, toma la beca, sino también cómo ciertas capacidades las podemos fortalecer para que los proyectos tengan mayor éxito, cómo nuestras mentoras e impulsoras revisan a detalle los proyectos, y creo que eso es uno de los grandes beneficios y ventajas de la red, que no es simplemente compartir los trabajos de otras, sino también poder decir, ok, ¿dónde están las capacidades que hay que fortalecer? ¿Cuál es el planteamiento del proyecto? ¿Y por qué no lo haces mejor? E ir guiando para que esos proyectos no solo sean becados, sino que tengan éxito, sean difundidos y realmente lleguen al objetivo que quieren lograr. Ya tenemos 22 en estos 4 años y esperamos seguir creciendo este número. Hemos publicado un primer informe sobre acoso sexual en el entorno de los medios y el periodismo en Venezuela. Si no me equivoco, es probablemente el único o el más completo, que también pueden acceder dentro de nuestra web. Y tenemos un maravilloso boletín llamado Buenas Juntas, con una audiencia de más de 450 personas, donde compartimos contenido valiosísimo sobre lo que está pasando a modo radar, y también desde una perspectiva muy humana, muy interpretativa y amena sobre los temas que nos están importando, que nos interesan, estadísticas, entrevistas a miembros de la red, para mantenernos en comunidad y que las personas que no pertenecen a la red también puedan, cuando mucha gente nos dice, bueno, ¿y cómo colaboro si yo soy hombre? ¿Cómo colaboro si no soy periodista? Bueno, eso es una de las tantas maneras, difundir el trabajo que hacemos, compartir nuestros logros y por supuesto formar parte de los distintos recursos que hemos creado. Entonces, estamos generando impacto con, Dios mío, me volví mucho. Estamos generando impacto con, más allá de los números, encuentro de formaciones en línea, donde hemos trabajado temas sobre derechos sexuales, reproductivos, periodismo en contextos autoritarios, incluso temas difíciles como aborto. Y recientemente también hicimos una formación cuando fue el periodo electoral, bueno, cómo cubrir elecciones de una perspectiva de género. Entonces estamos continuamente en esa actualización, tanto para nosotras como para las distintas comunidades que impactamos. El Bootcamp de Género en Foco, que fueron 3 días intensivos, donde trabajamos temas como antirracismo, crisis climática, representación visual de la violencia de género, salud mental, que también es un tema fundamental para nosotras. Uno de los proyectos que nos hizo sentir muy orgullosas fue el Semillero Violeta, donde compartimos conocimientos sobre formas de narrar, herramientas prácticas para lograr un equilibrio profesional, alcanzar nuevas metas y cerrar las brechas de género. Porque bueno, no es solo formarnos en periodismo, sino también formarnos en esas habilidades blandas, en temas de liderazgo, en temas de creernos realmente lo que somos, porque una de las transversales que nos hemos identificado es ese síndrome del impostor, ese miedo al éxito, no, yo no soy capaz, yo no descubrí esa fuente, y me llena mucho de orgullo que Rosmina haya terminado su presentación mostrando cómo se ve en Google, que parece una tontería, pero realmente eso es mucho de lo que queremos lograr, ese empoderamiento detrás, individual y colectivo, que necesitamos como mujeres en el trabajo que hacemos, y
y que otros también lo puedan ver y lo puedan reconocer, y hasta incluso la inteligencia artificial. Eso me parece brillante y es, por ejemplo, una de las grandes intenciones detrás del Semillero Violeta. Narrar Fronteras, que estuvo destinado a construir capacidades y brindar herramientas para narrar, reportar realidades desde una perspectiva de derechos humanos, y bueno, en general de género y de diversidad en la frontera. Esto fue un proyecto hermosísimo, muy riguroso, donde les dimos clases. Bueno, Gabriela estuvo ahí muy de cerca en ese proceso y finalmente se escogieron 4 becas, pero fue tan complicado escoger esas 4 becas, que eran los recursos que teníamos destinados para eso, porque todas hicieron un trabajo espectacular y nos llamó mucho la atención como todo el proceso que fue guiado, las clases, lo que movilizamos para desarrollar el programa de Narrar Fronteras, realmente generó muchos proyectos que sabemos que pueden llegar lejos, aunque estos 4 sean los que podamos financiar. Es un proyecto que acabamos de cerrar y que esperamos ver los trabajos de Narrar Fronteras entre diciembre y enero aproximadamente. Entonces, bueno, una invitación para que nos sigan en todas las redes y estén muy pendientes de lo que estamos haciendo. Y por supuesto, bueno, publicaciones, informes, charlas, talleres y otras iniciativas. Algunas las hacemos privadas o cerradas para la red o para distintos aliados de la red, pero hay muchas que hacemos públicas porque sabemos que el periodismo no solamente lo hace el periodista, sino que también necesitamos de la sociedad civil y de otras profesiones que están muy vinculadas o que son fuentes a que tengan esta perspectiva. Obviamente todo esto no solo se hace posible por las impulsoras o por todas las miembros de la red, sino también por la capacidad que estamos de tener y trabajar alianzas. La red realmente le debe mucho de lo que tenemos hasta ahora a las 3 principales alianzas, que fue, bueno, la Embajada Británica, que a través de su programa de Chevening nos permitió fundarnos como colectivo. Todas las fundadoras en ese momento habían recibido la oportunidad de hacer una beca Chevening a través de la Embajada Británica, y eso fue una de las cosas que nos permitió surgir como red. También la Embajada de Países Bajos nos ha apoyado en múltiples proyectos y nos ha dado un piso importante, y Free Press también ha trabajado muy de cerca con nosotros y nos ha permitido pues lograr las becas y las alianzas. Y algo que me gustaría destacar de estas alianzas principales, porque tenemos muchas otras, es la capacidad que nos han dado de tener justamente esa libertad de mantenernos en nuestra perspectiva y de poder cumplir con los objetivos y con las necesidades de ellos como aliados o financistas, pero también que podamos hacer el periodismo de nuestra manera. Por supuesto, tenemos un montón de alianzas más. Me gustaría tomarme estos últimos minutos para mencionar a cada una de ellas. La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, de la cual aparte muchas de nuestras miembros pertenecen, Medianálisis, IPIS, medios como Revistas Volcánica, Malvestida, incluso ONGs en Venezuela como el Observatorio LGBTIQ, Haya Contigo, la iniciativa del semanario Entérate, y bueno, múltiples medios que nos han abierto las puertas para difundir. Y recientemente, con esto ya voy cerrando, estamos actualmente desarrollando una campaña con UNFPA, que es nuestra alianza más reciente, y estamos trabajando en los 16 días de activismo con la campaña Las Palabras Importan. Y quería cerrar con esto, porque justamente estamos trabajando contenidos diariamente sobre todo el tema de la violencia de género y cómo está representada en los medios. Cierro entonces mostrándoles nuestra web, que pueden acceder, Rexonadoras, donde están todos los recursos y toda la información que les estoy dando para que puedan acceder, compartirla y difundirla. Estas somos nosotras. La foto de la derecha es en el Bootcamp de 2013 y la foto más reciente fue de nuestro evento de lanzamiento, que por fin pudimos tener uno este año en julio. Y nada, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, recordamos que este Festival Cocuyo, esta 5ª edición, también está siendo transmitida por nuestro canal de YouTube de Efecto Cocuyo. Preguntas y respuestas, estamos montadísimos ya en el tiempo, pero tenemos vía YouTube, tenemos preguntas, pero queremos primero darle la palabra si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para nuestras ponentes, y las respuestas, muchachas, lo más concisas y precisas que puedan. A ver, una pregunta acá, ajá.
Bueno, en mi caso, siempre lo escribo. O sea, escribo todo lo que veo, todo lo que escucho, y lo comparto siempre con colegas. O sea, con colegas que sé que me pueden escuchar, con mi editora, que de pronto, mira, tengo esto, para poder, ¿sabes?, organizar, jerarquizar todo, porque sí hay temas que pegan, temas que pegan fuerte, y de que, bueno, o sea, simplemente, bueno, descanso un momento, me paro, lo escribo, lo analizo y luego fluyo. Porque si coincide mucho con lo que decía en mi intervención, de que si no lo entiendo no lo escribo. Porque si no lo analizo, si no lo proceso, ¿cómo lo voy a escribir? ¿Cómo lo voy a narrar? ¿Cómo voy a hacer que las demás personas se sensibilicen ante un tema? Porque no es que, ay, pobrecito, no. Es que las personas también, bueno, se involucren y se pregunten, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo participar y cómo puedo contribuir a que esto no siga sucediendo o a mejorar X cosa? Entonces, bueno, si no lo procesas, no lo toques. Páusalo, analízalo, convérsalo y luego vas a ver cómo todo fluye. Wow. Bueno, en mi caso, que además todo el tiempo estoy leyendo sobre violencia de género, ¿no? Y que son a veces crímenes muy extremos, ¿no? Bueno, el tema del autocuidado creo que es importante. Y parte, bueno, de tener una red de apoyo, ¿no? Saber tener compañeras con quien hablar, porque siempre pasa y siempre te va a pasar cuando tocas ese tipo de temas, que hay casos, no es que todos los casos no importen, pero siempre hay 1, 2, 3, no sé, 5 casos que te van a afectar de manera personal, ¿no? Entonces, tener esa red de apoyo, tener con quien hablar, ¿no? Entender también y procesar la emoción, porque a veces puedes estar triste, a veces puedes estar muy molesta, extremadamente molesta. Entonces, en mi caso, incluso el tema del ejercicio me ayuda, ¿no? Y ejercicio, hablo ejercicio de contacto. Me ayuda, ¿no? Para cuando estoy molesta, porque pasa. También esto de herramientas automatizadas, de una u otra forma, te permite a veces, bueno, también bajarle 2, ¿no? Cuando estás haciendo el levantamiento de la información. Y rotarse ciertos roles. Y por lo menos, no necesariamente en algún momento, bueno, yo duré 2 años que era yo quien hacía el levantamiento de toda la información. Entonces ahora hacemos eso rotativo. Porque si te afecta, y te afecta tu forma de ver el mundo incluso, ¿no? Y de cómo te acercas también a la gente cuando trabajas y tocas ese tipo de temas. Entonces, bueno. Sí, yo tengo esto aquí, tranquila. Bueno, yo coincido con ellas dos 100%. Yo lo que agregaría es, bueno, el tema de la terapia psicológica. Hablar para mí creo que es fundamental. La terapia de grupo de apoyo también. En mi caso, además del deporte para drenar la frustración, cualquier corriente artística para mí ha sido fundamental. Pintar, dibujar, hacer un mandalita, no importa que dibuje feo. Hacer algo que te conecte con algo mucho más sutil o mucho más abstracto. Temas de espiritualidad, no importa lo que creas, creo que también eso, tomarse 5 minutos, respirar, meditar, decir, ok, yo no puedo salvar el mundo, ¿cuál es mi rol? Y continuamente estar como cuestionándote, bueno, ¿cuál es mi rol? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? ¿Y qué de lo que yo estoy haciendo impacta o es importante? Entonces allí como que recuerdas que, bueno, tú no eres la persona que está generando esa agresión y el mundo no solo es malo. También a mí me sirve ver cosas positivas después, o sea, si sea una serie muy buena o hablar con alguien, o sea, buscarle lo positivo al mundo, porque si no te puedes meter en una nube donde tú dices todo está contaminado y todo está destruido y todo está mal y todo el mundo es violento, y es como, no, bueno, hay buenas noticias también, compartímoslas, vamos a compartirlas, vamos a meternos en esa onda, no por ser positivista tóxica, sino porque, bueno, hay mucho más también en el espectro y hay que estar en muy buena cabeza para poder ser muy rigurosos y cuidadosos en el trabajo que hacemos.
Houston, tenemos un problema. Tenemos demasiadas preguntas por YouTube y tenemos a Jonathan, que lo tenemos prevenido al bate. Voy a leer una y las personas que están conectadas me disculpan. Vamos a pasarle cada una de las preguntas que ustedes hicieron a nuestro panel y vamos a establecer ese contacto, que para eso estamos, para comunicar e iluminarlos. Voy a leer una pregunta más que hicieron o una pregunta que hicieron por YouTube, de las que tenemos acá, que son varias, y dice: ¿cuál es el principal estereotipo del periodismo con perspectiva de género y del periodismo ambiental que quisieran ustedes tumbar? Bueno, yo creo que el principal es el que revictimiza, ¿no? Y aquí creo que coincidimos, o sea, ese estereotipo dentro del periodismo donde se revictimiza a las mujeres que son sobrevivientes de violencia, ese periodismo donde, bueno, todavía hay presentes, que se habla de que es con perspectiva de género, pero no, todavía hay presentes estereotipos. Creo que, bueno, que eso es lo que queremos tumbar, cambiar, ¿no? Sí, yo ahí coincido y agrego, para luego pasar a la medioambiental. Creo que a mí particularmente, y muchos en la red también coinciden, este tema de que la mujer es débil, demasiado emocional y como que no, o sea, por ende hay algo en el trabajo que hacemos que tiene un juicio diferente, y que sucede todavía mucho en las redacciones, donde hay machismos incluso hacia las periodistas, con respecto al trabajo que hacen, cómo lo cuestionan, que son espejos de lo que sucede en la sociedad, y el hecho de, como que unido también, como que una mujer líder entonces tiene que ser igual al liderazgo masculino, tiene que ser fuerte y o sea, fuerte en el sentido no más negativo quizá, peyorativo, que es como de no, ella no puede hablar con nadie, no puede tener amigas porque ella tiene que ser regia y férrea, y es como no, eso creo que es uno de los estigmas que nos gustaría eliminar, aparte de este que bueno, es fundamental. Imagínate, ¿qué puedo decir yo? Imagínate, se te salió ahí el gentilicio. Yo quisiera tumbar dos estereotipos. Uno, el del periodista que habla paja y no dice nada. Y el segundo, el del editor que dice eso no vende. Y ya ahí le cierro la... Buenísimo, un aplauso. Muchísimas gracias entonces a este panel de lujo, a estas chicas que tuvimos acá.